Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Gómez les mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Dora Garrido, quien estará con ustedes en su primer programa del 2024 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Reconocer a un dirigente sindical por parte de otros líderes sindicales es una muestra de solidaridad y respeto entre pares. Tal es el caso del reconocimiento que entregó la Alianza Nacional Solidaria de la Industria Embotelladora, ANSIE, a don Armando Neira Chávez, secretario de Finanzas de la CTM. Con la presencia de académicos, autoridades laborales, dirigentes sindicales y representantes empresariales de la industria embotelladora, la Alianza Nacional Solidaria de la Industria Embotelladora, el Instituto de Posgrado en Derecho y la Universidad 4.0 de Coahuila entregaron reconocimientos por su trayectoria laboral al líder sindical Armando Neira Chávez. Es un evento donde en lo personal y grupal queremos reconocerle a don Armando Neira, que por lo que entiendo razones de salud pues no puede estar confirmado, entregarle un reconocimiento porque él es fundador de esta asociación. Aquí precisamente 5 años, algunos de nosotros mismos estuvimos aquí presentes en aquellas ideas a ver si se podía, etcétera, ¿no? Lo logramos hacer. Entonces es pionero. Pero quiero pedirles atentamente, Jorge, Toño, le digas a don Armando que se le aprecia mucho, además de que para mí fue hace mucho un referente del sindicalismo en México. Platícale esta anécdota porque él se va a acordar. El licenciado Juan Manuel Centella Aguilar, que muchos de ustedes lo conocieron, cuando nosotros, en lo personal, yo empecé a tratar contigo, con don Armando hace algunos años, no voy a decir mucho porque ya nos carga uno, me dijo: has tratado con muchos abogados y líderes de todo tipo, en el sentido jóvenes, etcétera, pero hoy estás empezando a tratar con verdaderos líderes sindicales, con el sindicalismo profesional en México. Se refería a don Armando Neira, y sí es cierto. Precisamente reconocer esa trayectoria de tantos años, transparencia, solidaridad, unidad, siempre ha promovido la capacitación, la apertura, ha buscado la estabilidad de los empleos, y aquí hay empresas referentes sobre ello. Ha buscado también que no se cierren las puertas, que se abran las puertas para los jóvenes, en fin. Y lo digo con todo respeto, no obstante la edad y no obstante la ambigüedad, lo digo con mucho respeto. Él ha sido una persona que sí ha entendido la transformación de los medios de producción, de las relaciones laborales y el nacimiento de nuevas generaciones y de las tecnologías. Entonces, para mí es un honor a nombre de todos los sindicatos de la industria embotelladora, y pues no le quiero hacer menos a mi amigo Tereso, que también es pionero y que empujó mucho este tipo de cuestiones, y sé que también aprecias mucho a don Armando por muchas razones, pero a darme esta distinción de entregar a nombre de la organización para don Armando, pues espero que lo hagas llegar con este tipo de mensaje, un reconocimiento honesto, sincero, sin mayores intereses, ¿no? Entonces, porque sé que ha defendido los intereses de los trabajadores, y estoy seguro también que ha querido hacer más, que ha querido hacer mucho más, pero a veces las empresas no se dejan, y la cuestión política a veces tampoco nos permite avanzar más a los sindicatos, pero dentro de eso creo que se tienen buenos contratos en términos generales, y es para adelante en el mundo del trabajo. Entonces lo voy a leer aquí porque es interesante que lo hayan puesto aquí. Gracias que lo pusiste aquí, porque la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, el Instituto de Posgrado en Derecho y la Universidad Laboral de México 4.0 y la Alianza Nacional Solidaria de la Industria Embotelladora otorgan el presente reconocimiento a don Armando Neira Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora, por su amplia trayectoria sindical y destacada labor en la defensa de los derechos de los trabajadores.
siempre buscando un equilibrio de los factores de la producción, la paz laboral y el desarrollo productivo de México, privilegiando el diálogo social tripartito para un mejor entendimiento de las relaciones laborales en el país, entendiendo y adaptándose de manera ágil a los cambios jurídicos, tecnológicos, sociales y políticos que nos plantea esta nueva época. Así que, Toño, pues a nombre de todos te pido el favor de darles entrega a don Armando este sencillo reconocimiento a nombre de la organización. El diputado Tereso Medina resaltó la labor sindicalista del homenajeado. Son merecimientos que el trabajo, la dedicación, el compromiso que un ser humano refleja en su plan de vida y carrera con vocación, pues se hace acreedor a este reconocimiento. Como hoy fui testigo presencial y también sumado a este reconocimiento con mérito, lo recibe un gran sindicalista, destacado sindicalista y destacado líder de un gran equipo que le dio vida al sindicalismo en México, que sin duda alguna seguirá siempre en las enseñanzas, en el aprendizaje para las nuevas generaciones de líderes. Puntualizo y me refiero con aprecio a don Armando Neira Chávez, un gran líder, miembro de la Confederación de Trabajadores de México, líder de la Federación de Trabajadores del Estado de México y gran líder del Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora, a quien en lo personal lo seguiré viendo como un guía, como un gran maestro, de a quien yo le he aprendido y he dirigido mis pasos, pensando siempre en honrar a estos líderes, y hoy estoy muy contento, muy emocionado de presenciar que la Alianza Nacional Solidaria haya determinado reconocer a este destacado y gran líder, amigo y extraordinario ser humano, don Armando Neira. Claro. Reitero mi felicitación para él. En su momento, el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de la CTM, Antonio Mercado Herrera, comentó el motivo de dicho evento. El motivo de esto era entregarle un reconocimiento a mi líder nacional, Armando Neira, y al director del Centro Federal de Conciliación y Laboral, a Alfredo Domínguez Marrujo, el cual no pudo asistir ni mi patrón por salud, y por motivos de salud, y don Alfredo Domínguez Marrujo por su agenda que se le abultó. Pero todos sabemos que se los van a hacer llegar y se van a enterar de todo, porque creo que se grabó todo, ¿no? Y el motivo era esos reconocimientos de la academia, de la universidad, de la UNILAM y del IPD. Ese era el motivo de un reconocimiento modesto, pero muy creativo y sobre todo muy sensible. Como una muestra de agradecimiento por toda la trayectoria del líder Armando Neira Chávez, el maestro Gilberto Chávez Orozco, rector del Instituto de Posgrado y la Academia de Derecho Procesal Mexicano, le hicieron entrega de un reconocimiento más. Nos hemos querido sumar a este reconocimiento a un hombre que ha trabajado durante muchos años por México, porque trabajar en favor de los trabajadores, luchar en favor de ellos, es también luchar en favor de las empresas. Esta es una dualidad que es indisoluble. Si les va bien a unos, les va bien a otros. Por eso es que hay que reconocer quienes han sido parte de este desarrollo y esta circunstancia que vive México, que en efecto ha comprendido el cambio a pesar del transcurso de los años y una transformación para tener en México actual una visión de crecimiento, de desarrollo. El Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo otorgan el presente reconocimiento al ciudadano Armando Neira Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora, por su amplia trayectoria y lucha sindical en defensa de los intereses de la clase trabajadora, abonando a un ambiente laboral de tranquilidad, privilegiando el diálogo entre los factores de la producción, la productividad y el desarrollo económico de México. Por tal razón, estas instituciones académicas de colegiación que me honro en representar
han tomado la decisión de distinguir al compañero Armando Neira Chávez como un agente de cambio que ha colaborado en la construcción del movimiento obrero organizado en México, así como del nuevo modelo de las relaciones laborales, ajustándose y adaptándose a los retos económicos, tecnológicos, sociales y políticos actuales. Gilberto Chávez conminó a los presentes a la transformación de nuevos líderes sindicales, así como a diseñar un nuevo modelo sindical en donde se construya ese pacto social, donde no haya vencidos ni vencedores. A nombre de los académicos y la Alianza Nacional Solidaria de la Industria Embotelladora, el diputado Tereso Medina hizo entrega de un reconocimiento a su actividad laboral al maestro Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que nos toca construir juntos el futuro inmediato ya del sindicalismo responsable, progresista y democrático, en donde en el centro de la mesa están los trabajadores y sus familias. Y para ello, una de las grandes estrategias es, sin duda, la formación de nuevos líderes sindicales. Porque la clase trabajadora de México es diferente a la clase trabajadora de hace 30 o 40 años. Pero también nos toca diseñar este modelo laboral en donde siempre lo he señalado y lo sostengo, en donde construyamos este nuevo gran pacto social por México, en donde yo aspiro, y sería buena noticia, en donde no haya vencidos ni vencedores, en donde nadie gane a costa de que el otro pierda. Hablo en materia laboral, que quede claro. Sostengo que nuestro país es un país de trabajadores, manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Nosotros, ustedes y nosotros, también nos llamamos trabajadores, intelectuales o académicos de las ciudades, pero pertenecemos dignamente al mundo del trabajo. Por eso sostengo que si ganan los trabajadores, gana México. Y si gana México, ahí estamos todos. Hay que resaltar que con la representación del maestro Alfredo Domínguez Marrufo fue el licenciado Francisco Luis Sáenz García de la Coordinación General de Conciliación Colectiva, quien recibió el reconocimiento. Reconocimiento al maestro Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por su destacada labor en la dirección, funcionamiento eficaz y eficiente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo autónomo encargado de los diversos procesos como legitimaciones de contratos colectivos, consultas, registros sindicales, renovación de comités sindicales, conciliación, entre otras actividades, que con su directriz ha sido ordenado y puntual en la realización de sus múltiples actividades como un ejercicio histórico que da certeza jurídica a los trabajadores, a las empresas y a las organizaciones sindicales. Gracias a su gran desempeño de este importante organismo, hoy se cuenta con una estadística real de organizaciones sindicales, de contratos colectivos reales y de trabajadores sindicalizados. Situación que sin duda abona a la paz laboral que tanto necesita México. Le hago entrega de este reconocimiento al licenciado Francisco Sáenz para que a su vez, a nombre de todos nosotros, le haga entrega al maestro Alfredo Domínguez Marrufo. Durante el evento también se les entregó reconocimientos al maestro Luis Díaz Mirón Álvarez, especialista en Derecho Laboral, y al licenciado Rafael Rodríguez Solórzano,
por sus merecimientos laborales. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Un tema que impactó mucho a nuestros radioescuchas fue vincular a los egresados de la universidad con el sector productivo. Es una de las razones de ser del Centro de Educación Continua de la Universidad de Chapingo. Escuchemos. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, pues bueno, tenemos a una invitada muy especial que nos viene a hablar de temas muy educativos y que además nos van a servir para el día a día. Ella es la maestra Tania Jessica Pérez. Ella está en la Universidad Autónoma de Chapingo, así es, y bueno, que tiene ya una licenciatura en Administración y Negocios. Muchísimas gracias. Les agradezco el tiempo y el espacio que nos abren a nosotros como Universidad Autónoma Chapingo. Pues sabemos que la educación es la base, pues de todo, ¿no? En verdad, sin la educación no podríamos. Se dice que hay que tener la práctica, pero también la teoría. Y para esto nos viene a hablar un poco sobre la Feria Nacional de la Cultura Rural. Que dirán Así ustedes, es. ¿de qué se trata y el por qué? Pues yo les quiero compartir que la Universidad Autónoma Chapingo es una universidad única, ya que convergen en nuestra matrícula alumnos de prácticamente de todos los estados de la República. De hecho, así nace nuestra Feria Nacional de la Cultura Rural. Cuando estos alumnos llegan normalmente a preparatoria de 15 años aproximadamente, se sienten un poco alejados de sus familias, lo que hace que se vayan conformando en grupos. Normalmente también es por asociación de paisanos. Por ello, se crean las asociaciones de coordinaciones de estados, a lo que conocemos como CAE. Y estas pequeñas asociaciones de estados eligen a su presidente y a su mesa. Ellos empezaron con una tradición que se llamaba Semanas Culturales, en donde a lo largo de todo el año había una semana dedicada a ese estado en específico. Posteriormente, en 1994, un funcionario retoma la idea, mezcla todas estas semanas culturales y así surge nuestra Feria Nacional de la Cultura Rural, con varios objetivos muy específicos a cumplir. El primero de ellos es el promover y difundir la cultura de nuestro México. En segundo, es difundir y promover también las artesanías de México, de todas las partes de la República y preservar también nuestras culturas madres. También otro de los objetivos es poder vincular a nuestros artesanos con un comercio un poco más justo o incluso poder vincular a esos productores primarios con un mercado justo. Entonces, con base en estos objetivos se crea la Feria Nacional de la Cultura Rural. En este año estamos en nuestra edición número 28, pero también cabe resaltar que esta feria no solamente se engalana sola, sino que también confluye en el mismo tiempo y espacio con la Feria del Libro Chapingo. E incluso esta feria es mucho más antigua, viene desde 1984 e inicia en los patios de rectoría. Ok, eso es muy interesante, además de saber cómo se va fusionando, pero me llama mucho la atención esta parte de que se sienten solos. La verdad uno no creería, pero que lleguen a la universidad y sentirse solo y que no tengan una identidad, pero seguramente existen estudios, pero ¿a qué se debe todo esto? ¿Porque son de diferentes estados, carreras o a qué se manifiesta? Bueno, como les comentaba, nuestra universidad se junta todos los alumnos prácticamente de todos los estados de la República. Ellos llegan sin su familia a los 15 años aproximadamente. Entonces, hacer esa separación del núcleo familiar a una edad tan temprana es lo que hace que sientan este pequeño vacío o esta pequeña soledad y encuentran un refugio en personas que tienen sus mismas tradiciones, su misma cultura, en la que comparten incluso la misma lengua materna y por eso se crean estas asociaciones. Es sobre todo por la edad en la que llegan y por esa separación tan inmediata que tienen que hacer, ya que en nuestra universidad la mayoría son internos o becados externos.
por esa naturaleza de la dinámica de nuestra institución. Cabe resaltar que nuestra institución tiene algo de muchísimo valor, que son sus servicios asistenciales. A nuestros alumnos les proveemos lo que es hospedaje, alimentación con sus comedores, toda la parte de educación completamente gratuita, también lo que son la parte de talleres culturales, deportes, idiomas, e incluso tienen viajes de estudio dentro de la República, normalmente cuando van en prepa, y internacionales cuando ya van en la licenciatura. Entonces esto pasa más en los chicos de prepa, porque en licenciatura todos creeríamos por la Universidad Autónoma de Chapingo que entonces llegarían solos, pero no, es esta parte de a temprana edad, ¿no? Que ya se van dando una historia. Y bueno, en esta parte de la Feria Nacional, ¿quiénes podemos asistir? Y además de que nos vamos a encontrar una gran variedad y todo que vamos a poder apoyar, ¿qué vamos a encontrar? Y si estamos aquí, por ejemplo, nosotros desde la Ciudad de México, ¿cómo Ujú. podemos llegar? ¿Qué es lo que nos depara? Ok, bueno, es una muy buena pregunta. Quiero comentarte que a lo largo de estas 28 ediciones siempre se le ha dedicado a una región en específico de nuestro país. En este año nos toca dedicarla a la región noroeste. Es todo lo referente a Baja California Norte, Sur, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua. Entonces también la estamos dedicando a tres etnias o a tres culturas madre, como lo son los Kumiais, los Tarahumaras y los Tepehuanos. Entonces, teniendo este pequeño acercamiento, por primera vez vamos a tener la visita de gobernadores tradicionales que nos acompañarán en los momentos de inauguración, lo que a nosotros nos llena de muchísima alegría y orgullo porque nos ayuda a cumplir realmente el objetivo por el cual está formado o para la que está formada nuestra Feria Nacional de la Cultura Rural. ¿Qué esperamos ver dentro de esta feria? Pues tenemos un pabellón de artesanos que vienen artesanos de toda la República, son 420 stands. De hecho, esta convocatoria que se hace a los artesanos, no solamente participamos nosotros como autoridades, sino también participan nuestros alumnos a través de sus asociaciones. También tendremos el pabellón gastronómico donde podrán deleitarse prácticamente de toda la gastronomía de nuestro país. Hay un stand por cada estado y también por primer año debido a esta parte de innovación que tiene nuestro rector, el doctor Ángel Garduño García, se ha promovido también el intercambio y la participación de países como lo son Costa de Marfil, Japón, también vamos a tener algunos países latinoamericanos como lo es Colombia, El Salvador. Entonces también dentro de nuestra zona gastronómica podremos saborear estos nuevos sabores. Eh, Posteriormente de que ya pudimos ver todas las artesanías, degustar la comida, nos va a estar esperando el foro universitario en donde se puede participar y nos podremos deleitar de prácticamente cualquier expresión artística, danza, baile, canto, música, desde las 10 de la mañana hasta de las 10 de la tarde. Y eso estará desde el 5 hasta el 10 de octubre. Después, si seguimos hacia nuestra izquierda, nos encontraremos con el pabellón agrícola, en donde se venden muchos productos que vienen justamente de el sector primario, que están enfocados en esta vinculación que debe de hacerse del productor primario a un comercio un poco más justo. Si seguimos avanzando, tendremos un foro de conferencias en el cual se imparten talleres y temas de interés, sobre todo del sector agronómico y agropecuario, y también por primera vez tenemos nuestro pabellón internacional en donde participan al menos 8 países y estarán mostrándonos tanto su artesanía como información acerca de sus culturas. Y también tenemos como innovación un nuevo pabellón al que le estamos llamando Empresas Chapingueras, que es ver a qué nos podemos proyectar si justamente tomamos estos productores y los vamos encaminando a través del conocimiento para que estas empresas puedan surgir, puedan prosperar y puedan perdurar a lo largo de los años. Y por último, tenemos nuestro pabellón institucional. En estos stands encontrarán toda la información acerca de nuestra oferta educativa. El pabellón de Empresas Chapingueras es una innovación, es el primer año que lo estamos abordando y de hecho surge por una convivencia y por una plática entre lo que son justamente nuestros alumnos, miembros de la CAE,
con el señor rector, el doctor Ángel Garduño. Entre ellos buscan una forma de innovar y encuentran esta proyección de, sí, ver a los artesanos y a los pequeños productores, pero también contrastarlo contra alguien que ya tuvo un poquito más de acompañamiento a través de, por ejemplo, el servicio universitario, capacitaciones, servicio social, y que ha podido prosperar. Entonces, queremos ponerlos a ellos como un ejemplo de que se puede y que realmente la universidad está como una herramienta para que todos estos pequeños productores y artesanos puedan lograr prosperar hacia eso que estamos proyectando. Tomando esta parte de empleos, ¿cuántos empleos están dando? Porque bueno, tienen Sí. invitados, ¿cuántos artesanos y cuál sería su proyección? Bueno, en realidad son 420 artesanos de toda la República. Y cabe resaltar que por la parte del pabellón agrícola, en donde también son empresas, pequeños productores más bien, hay 90 más. Entonces son 510 familias que se están viendo beneficiadas. Cabe resaltar que también a estas personas que vienen a nuestra institución a poderse proyectar, a poder comercializar de una manera más justa, en nuestro sistema asistencialista también les dota por estos días de hospedaje y alimento. No, pues está súper bien. Y bueno, ya casi para terminar, si tú tuvieras ahorita aquí la lámpara mágica, ¿qué pedirías para esta feria que se te pudiera dar? Si yo pediré, bueno, lo que yo pediría para esta feria, pues es que haya una muy buena afluencia, que realmente retomemos el objetivo principal que lo habíamos perdido un poquillo, que era la promoción, el volver a preservar nuestras raíces a través de todas estas muestras culturales como lo es la danza, la música, el canto y también a través de las artesanías, que pues ya son símbolos que quedan perdurados por todo el tiempo. Entonces, lo que a mí me gustaría es que todas las personas que nos van a visitar amablemente llevemos mucho en nuestra cabeza este objetivo, que es promover y preservar a nuestras culturas originarias. Pues ya lo saben, amigos, así que tenemos que acudir. ¿Por qué no? Vamos a hacer muchas cosas ahí, aparte que nos va a dar un poquito más el aire, vamos a conocer, a aprender, a convivir, podemos ir toda la familia. Entonces creo que es una muy buena oportunidad y bueno, y también aprovechamos y pues podemos ir por un libro, ¿no? En esta parte de la feria del libro que se une. Entonces, nada más por último, ¿nos puede regalar dónde los podemos encontrar, las páginas, las redes? Claro que sí. Nuestro Facebook es Feria Nacional de la Cultura Rural 2023 y nos pueden encontrar también en nuestro sitio web de la Universidad Autónoma Chapingo en la pestaña de difusión cultural. Ok, amigos, pues ya lo saben y bueno, ya saben, el tiempo nos corretea, pero nos estaremos viendo y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a ustedes. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. En entrevista exclusiva para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, el secretario de organización de la ANSIE dio su punto de vista sobre la modificación a la Ley Federal del Trabajo de la disminución de la jornada laboral. Escuchémoslo. Señor, ¿nos puede dar su punto de vista sobre la iniciativa de ley de la modificación de la jornada laboral? Pues mire, para los trabajadores es conveniente, para aquellas grandes empresas. Lo que está en riesgo, pienso yo, como líder, son la micro y la pequeña empresa, aquellos que ocupan elementos familiares o que son carnicerías, que son misceláneas, son tiendas de abarrote, porque no sé si ellos puedan ese costo sostenerlo. ¿Y qué sería el problema? El problema es de que esas empresas producen, o más bien dan el trabajo del 90% en este país, y el 10% son las pequeñas, las medianas y grandes empresas, que a lo mejor ellos sí pueden dar su sustentabilidad y el costo lo pueden correr. Y hay muchas maneras en las grandes empresas. Ya hay grandes empresas que traen los turnos de 12 por 12, sería una idea, o crear cuarto, quinto y sexto turno, ¿no? Según, dependiendo de qué se trate la industria. Son diferentes las condiciones de trabajo y lo laboral.
Claro, pero ustedes sí estarían a favor de que se modifique. Sí, a favor, con sus excepciones de ver cómo se puede proteger a la pequeña y microempresa. Es la que tiene más riesgo a desaparecer, pero además, acuérdense ustedes que es la que da al 90% de los mexicanos trabajo. Solo el 10% son las grandes empresas. Claro, se toca mucho la productividad, que al momento en que se haga la reducción de jornada se va a disminuir la productividad. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo no creo, porque fíjese que ya tenemos programas de productividad en las grandes empresas, en las que se da, independientemente del tabulador de salarios, unos bonos de productividad que consisten en producir más con el mismo horario y hacer todo al primer intento, y sobre todo bajar los costos por medio de las ¿cómo le dijera? Lo que sobra, vamos, las mermas, y todo eso se puede hacer en beneficio de los empresarios y en beneficio de los trabajadores, y todo eso nada más que los empresarios se fijen en el esfuerzo y no nada más den un bono de productividad, que también mover los salarios para, aunque sea que reciban capacitación, pero certificada para mano de obra. Le pongo un ejemplo: el montacarguista no nomás es de cargar, sino saber prender el montacarga, de qué depende el montacarga, cuál es el combustible que usa, cuáles son las precauciones preventivas que debe de tomar un montacargas en un área donde hay circulación de gente. Claro. Sí. Señor, ¿cómo cierra el año la alianza? Muy bien, me da mucho gusto porque hace como 5 años empezamos en esto y ahora cerramos perfectamente. Hoy no pudieron, por motivos de agenda, estar aquí la FECIL, los sindicatos independientes de Monterrey y varias que se me escapan ahorita, pero estuvieron los principales, los que iniciaron esta alianza. Y seguimos con ella, pues estuvimos los fundadores, el licenciado Ricardo Espinosa López, el diputado Tereso Medina y su servidor Antonio Mercader, que fuimos los primeros. Claro. ¿Sí? Señor, ¿puede darle algún mensaje sobre estas fiestas a los trabajadores? Claro que sí, con todo gusto y de mucho corazón, que les deseo que este año que viene sea mejor para ellos y que un poquito más alcance el dinero que ganan para llevarlo a su mesa, y sobre todo felices fiestas navideñas. Muchísimas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Emprendimiento. Otro tema que tratamos durante el 2023 y que gustó a nuestros radioescuchas fue sobre la situación que guarda una empresa multinacional, Alsea. El sector restaurantero es uno de los generadores de empleo más importantes del país, al contribuir con un poco más de 2 millones de empleos en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebró el 12 de agosto, es pertinente reflexionar sobre el impacto que el sector tiene en las oportunidades laborales para las nuevas generaciones. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, este mercado es actualmente la primera fuente de empleo para 1 de cada 5 jóvenes en México. Por ello, Grupo Alsea mantiene su compromiso con la promoción de la empleabilidad de este segmento a través de iniciativas que impacten positivamente a las comunidades donde se encuentra operando. Por medio de programas de capacitación como su plataforma virtual de aprendizaje Alsea College o certificación universitaria para gerentes, la empresa promueve oportunidades de desarrollo profesional entre sus colaboradores. Actualmente, 52.383 jóvenes de entre 18 y 29 años a nivel global trabajan en Alsea, de los cuales 20.735 de ellos están en México. Estas cifras respaldan el compromiso de la compañía para ser un empleador responsable, enfocado en el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores, impulsando las habilidades de las nuevas generaciones. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. A continuación, les presentaremos
un poquito de lo más relevante del 2023 de Umbral Informativo. Y damos paso al maestro en Derecho Laboral, Israel Ramírez Castañeda, quien nos habló sobre lo que es un sindicato. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Israel Ramírez Castañeda. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Dora. Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. A la orden. Gracias. Sí, quiero comentarles que el licenciado Israel también es maestro, es abogado laborista, especialista en relaciones laborales y maestro en Derecho Laboral. Y bueno, vamos a tocar un tema así muy sabroso, por decirlo. Sí, quisiéramos saber para iniciar y empezar a tomar un poquito de calorcito, que nos comente qué es un sindicato y qué es un líder sindical. Así es. Muy bien. Dos preguntas bien difíciles, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para que lo entendamos de alguna manera, pues todos los que estamos inmersos en este medio o en este mundo laboral, ¿no? Un sindicato, bueno, pues es una asociación de personas, es un grupo de personas que se coaligan, que deciden reunirse, sumarse para estudiar, analizar los temas relacionados con la prestación laboral que ellos realizan hacia una empresa y ver siempre la forma de mejorar sus condiciones laborales, tanto salariales como sus prestaciones laborales. Entonces, el sindicato es una figura social, una figura que nació precisamente de la necesidad de defender esos intereses gremiales o de grupo frente a otro grupo también de este concierto de las relaciones laborales, que es el grupo empresarial o los empleadores. Entonces ellos surgen, se unen, se coaligan para la defensa de sus derechos laborales. Ese es un sindicato en esencia, y bueno, pues poco a poco ha ido pues evolucionando en cuanto a su forma de actuar en el medio laboral, ¿no? Claro. ¿Y un líder sindical? El líder sindical, bueno, pues ahí tenemos dos conceptos quizás conjuntados, ¿no? Por un lado, el líder, que prácticamente es una persona que ejerce influencia, que persuade, es decir, logra convencer con sus acciones, logra impulsar a la acción a quienes representan, a quienes lo siguen. El líder pues, es una persona que debe ser un ejemplo a seguir por un grupo de personas. Cuando ya le sumamos ese componente de líder sindical, pues estamos hablando de un líder que de alguna manera representa a un grupo de trabajadores y que como trabajador él pues ha sido ejemplo precisamente de lucha, de defensa de los intereses de ese gremio laboral, de ese gremio obrero. Entonces el líder es una persona que tiene ciertas características que hacen que los trabajadores se sientan en confianza y cómodos para acercarse a esa persona, a ese líder, que les ayudará a resolver una serie de problemas que les atañe a este grupo de trabajadores, ¿no? Ese es un líder. Claro. ¿Cree usted que en la actualidad existan líderes sindicales natos? Sí los hay. Hay líderes sindicales natos, líderes sindicales responsables, líderes sindicales que se preocupan por sus trabajadores. Y bueno, pues también, como dicen en la viña del Señor, hay de todo, ¿no? Yo no les diría que hubiese líderes innatos o líderes malos, más bien diría pues que hay gente que intenta representar los intereses de los trabajadores y pues al no ser líderes, pues no tienen ese carácter de líderes. Al no ser un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de empatía, de solidaridad con el trabajador, simple y sencillamente no es líder, ¿no? Es una persona que intenta ganarse o a veces, acuérdense que el llegar a un cargo de representación de los trabajadores pues puede ser una cuestión circunstancial. En el momento se eligió a una persona, quizás sin ser líder, y ahora es el directivo, el jefe, como le quieran llamar, pero no es líder.
Sin embargo, esa persona que llega a ese cargo de representación de los compañeros trabajadores, si no va adquiriendo esos elementos para convertirse en líder, tarde que temprano perderá ese cargo de representación hacia los trabajadores, ¿no? Claro, a mí me llama la atención, bueno, todavía me tocó algunas de las reuniones que tuvo don Fidel Velázquez. O sea, yo no sé ahí qué era lo que más predominaba, su carisma o realmente el conocimiento, porque cuando él entraba a una sesión, o sea, era el silencio absoluto y cuando preguntaba, todo mundo opinaba. Ahora, desafortunadamente, vamos a las reuniones y opina uno, opinan dos y punto final. Y cada quien en sus actividades diversas, ¿no? ¿Qué cree que era lo que tenía como líder sindical don Fidel? Híjole, creo que son muchísimos componentes lo que caracterizaban a ese gran personaje de la vida sindical como era don Fidel Velázquez. Don Fidel Velázquez tenía una figura que imponía, una persona que, bueno, pues tenía una estructura gremial, sectorial, sindical, pues bien elaborada, que de alguna manera, bueno, pues sí, en efecto, por un lado, ayudaban a los trabajadores, pero también no hay que perder de vista que la figura y la posición de don Fidel Velázquez en aquel entonces era una figura que pesaba mucho también en el ámbito político. Entonces se dice que no solo el liderazgo o la hegemonía o el florecimiento del sindicalismo en aquella época de los 60s a los 80s, 90s, que pudiera yo decir que es como el esplendor, pues no dependía únicamente del que fuesen líderes sindicales que resolvieran los problemas de los trabajadores, sino que también dependía de su posición en un sistema político. Entonces, cuando su posición era de tener a su disposición una serie de cargos de elección popular, como diputaciones locales, federales, todo eso, pues de alguna forma también ejercía un poder hacia abajo con sus representados. Entonces, sí, es una figura muy fuerte, don Fidel, que en su momento, bueno, pues llegó a controlar gran parte del sector obrero en México, pero también gran parte de las posiciones políticas que como cuota de poder en ese corporativismo sindical que se dio durante muchos años, durante muchas décadas, pues eso hacía que hubiese pues una disciplina férrea ante Fidel Velázquez, ¿no? Y no solo de sus agremiados, sino a veces hasta el medio periodístico, del medio político, sí, por la gran importancia que revestía la figura de Fidel Velázquez, ¿no? Claro. ¿Usted cree que el liderazgo sindical sea un elemento básico para adquirir esa identidad sindical? Yo creo que para adquirir la identidad sindical, particularmente de los trabajadores, de los obreros, hacia la figura de su sindicato, en particular y en lo general hacia la figura del sindicalismo, yo creo que lo que se requiere es precisamente honestidad, transparencia, solidaridad con la causa de los trabajadores cuando requieren el apoyo. Yo creo que pues puede haber muchos líderes natos, un liderazgo carismático, una persona que pues sabe comunicar, hacer clic de inmediato con el trabajador, pero si no resolvemos los problemas del trabajador, que particularmente lo vea reflejado en su bolsillo y en la mesa de su familia, entonces no vamos a poder lograr ganarnos la simpatía de los trabajadores, ¿no? Claro. Claro, todo esto obviamente son elementos para poder dar certeza y seguridad a los trabajadores, ¿verdad? Sí, acuérdense que el trabajo pues es algo sagrado para el trabajador, el salario que sigue siendo todavía un salario pues injusto desde mi punto de vista comparado con otras naciones, incluso en el mismo país vemos un trato diferenciado entre los trabajadores quizás del norte, los trabajadores del centro y los trabajadores del sur. Recordemos que hay un principio jurídico en materia laboral que a trabajo igual, salario igual, pero de repente seguimos viendo en las empresas pues que al trabajador de Chiapas que hace el mismo trabajo que el trabajador de Tijuana o de Monterrey, pues le pagan totalmente distinto en cuanto pues, a salarios y a prestaciones, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en eso debemos trabajar
todos los dirigentes sindicales o líderes sindicales para ganarnos el cariño, el respeto, la amistad de los propios compañeros trabajadores. Si no, ahora con esta reforma laboral, donde se les ha empoderado a ellos para tomar las decisiones, con la mano en la cintura, nos dicen, Dios, gracias, no me sirves para nada. Claro. Señor, se habla mucho de la diversidad generacional que existe ahorita. O sea, sabemos que hay trabajadores de diversas generaciones. ¿Cómo puede ejercer un líder sindical sus funciones ante esta situación de cómo tratar al trabajador, no? Claro, es un tema muy interesante. En efecto, yo creo que ya en la actualidad tenemos al menos 5 generaciones distintas laborando en una sola empresa. Entonces, por un lado yo le diría, la forma en que el dirigente o el líder debe acercarse a la gente, entender a los compañeros trabajadores, primero, pues debe prepararse, debe estudiar para entender que no es lo mismo un compañero trabajador que tiene 45 años o 50 años de edad, quizás 30 años laborando, 25 años laborando en la empresa, que un compañero que tiene 23 años y lleva 5 meses trabajando en la empresa. Van a recibir la información y la van a procesar de distinta manera. El trabajador ya con una edad ya mayor o adulta, es la generación X que conocemos, ellos son muy dados a tener una cierta identidad con la empresa, a ser muy responsables, muy cuidadosos de su trabajo, y no es que los menores no sean responsables. Lo que sucede es que los menores, por su idiosincrasia, los nativos digitales, hoy quieren hacer todo en vía tecnológica, WhatsApp, Facebook, no quieren hacer antigüedad. Hoy los trabajadores de esta época, los millennials, los centennials, la generación, le llaman ahí, bueno, los nativos digitales, tienen otro nombre por ahí, ellos no pretenden, no les interesa hacer una antigüedad de 2, 3 años. Están esperando una oportunidad para cambiar de empresa. Y esa es una problemática a la que se han enfrentado la mayoría de las empresas, a la retención de los talentos, porque son jóvenes talentosos, pero no pretenden, no les gusta, no quieren estar haciendo antigüedad en una empresa. Hay mucha rotación. ¿Qué tendría que hacer un líder sindical? Yo le diría estudiar lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Para aprender a entender nuestras emociones como líderes, entender qué es lo que nos gusta, lo que nos agrada, pero también para entender al compañero, al de 25, al del 30, de 40, 50, cuáles son la forma en que yo emocionalmente puedo hacer clic con él y entenderlo, escucharlo y resolver sus problemas, porque no es de la misma manera de los que nos va a resolver de uno y de otro. Claro. ¿Por qué cree usted que el liderazgo femenil no se esté dando tanto, que sea tan pocas líderes que hay? Unas preguntas bien interesantes hace usted, ¿eh? Que dan como para una conferencia de 5 horas. Ay, perdón. Mire, no, está interesante, está bien. Fíjese que uno de los temas fundamentales por los que la mujer no ha podido acceder a esa posición de liderazgo sindical, pues es las múltiples actividades que tiene la mujer después del trabajo. Los hombres, como quiera, de repente decimos, ya cumplí con mis 8 horas de trabajo, ya me voy a la casita a descansar. Sí. Pero ustedes llegan a la casa y tienen que hacer segundo turno con el guisado, tienen que hacer tercer turno con los uniformes de los hijos, tienen que hacer 1000 cosas. Entonces, cuando a las mujeres se les propone que encabecen una planilla o que sean líderes, dicen, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, gracias, les agradezco, pero tengo muchas cosas que hacer. Otro elemento, pues, sin duda, y no podemos esconderlo, pues sigue siendo el tema del machismo, ¿no? En México sigue siendo un tema del machismo, que en algunas organizaciones sindicales lo vemos en la vida política, aunque ya ha habido una especie de armonía y de nivelación ahí en la política, pero creo que en el sindicalismo todavía muchos no están preparados como para que una mujer nos esté liderando, ¿no? Pero creo que se han eliminado esos famosos techos de cristal y la mujer ha ganado mucho terreno y seguramente va a ganar mucho terreno ahora con esta reforma laboral. Muy bien, pues eso esperamos. Oiga, gracias. Maestro, ¿usted cree que el sindicalismo realmente tenga el reto
de ser un sindicalismo de servicios y un sindicalismo social? ¿O ya lo están ejerciendo? No, tiene ese reto de serlo. Y si no lo logra en un corto, mediano plazo, pues se escucha crudo, se escucha fuerte, pero tiende a extinguirse el sindicalismo. Hay que analizar el sindicalismo de los países nórdicos. Son países con una población muy baja. Hay que guardar las proporciones debidas. Pero aunque sea una población muy baja, un ejemplo, Irlanda, Suiza, usted va a checar allá que la tasa de sindicación en los países nórdicos es del 60, del 70%. Es decir, de cada 100 trabajadores activos, por lo menos 60 son sindicalizados. Cuando en México, de 100 trabajadores activos, solo 4 son sindicalizados. Y va a disminuir todavía. Entonces, si no ejercemos un sindicalismo que no solo se concentre en garantizar lo que dice el contrato colectivo o el reglamento de trabajo, sino que salga de esos instrumentos y vaya a atender asuntos sociales, vaya incluso a atender asuntos en qué podemos apoyar a los trabajadores en problemas familiares. Si no transitamos a ese tipo de sindicalismo social, como usted lo ha dicho, no vamos a trascender, nos vamos a quedar anclados en un sindicalismo arcaico y va a perecer, porque el trabajador ya no está dispuesto a que el líder sindical le garantice los mínimos que le garantiza la Ley Federal del Trabajo. Si le vamos a garantizar los mínimos que le garantiza la Ley del Trabajo, no servimos de nada. Ellos solitos lo pueden ejercer. Entonces, sí tenemos que transitar a un sindicalismo más social. Bien, maestro, para finalizar me gustaría que nos comentara sobre la libertad sindical. Mucho se habla que con la última modificación a la Ley Federal del Trabajo, esa libertad sindical se está dando. ¿Qué tan cierto es esto? Híjole, desafortunadamente no es del todo cierto. ¿Ahí me escucha? Sí, perfectamente bien. Bueno, no es del todo cierto. Seguimos viendo mucha resistencia de muchísimas empresas en las que hoy por hoy, cuando han querido sumarse, unirse los trabajadores y elegir a sus propios sindicatos, las empresas los han estado amenazando con la pérdida de su trabajo, con disminuir sus salarios, una serie de cosas que no les permite garantizar esa libertad sindical. Me parece que tiene una gran labor, un gran reto también las autoridades laborales en México, porque necesitan fortalecer el sistema de inspección en el trabajo. Recordemos que todavía el número de inspectores en México para verificar si se cumple o no con la normatividad laboral en el país todavía son muy escasos, son muy poquitos. No tengo la cifra exacta, pero creo que no debe pasar de más de 200 200 inspectores para quizás 2, 3 millones de empresas, ¿no? Entonces eso no se da abasto. En el momento en que tengamos una inspección del trabajo eficiente, que esté llegando permanentemente a las empresas, verificar que haya contratos colectivos, que haya respeto a los derechos humanos laborales, a la libertad sindical, ahí estaremos verdaderamente provocando que haya una libertad sindical. Hay normas, la Ley Federal del Trabajo lo garantiza, la Constitución lo garantiza, el Convenio 87, el 98, el 135 de la OIT garantizan esa libertad sindical. Desgraciadamente hay patrones que todavía no entienden esa parte, ¿no? Tendremos que seguir batallando contra eso. Claro. Maestro, son temas sumamente interesantes, se quedan muchos en el tintero. Yo espero que pronto esté nuevamente aquí con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Me da un gusto, será un placer. Gracias a usted por la confianza y la oportunidad. Saludos, cuídese mucho. Muchas gracias. Y a nuestro auditorio solamente nos resta darles las gracias y decirles que continúen con nuestro programa Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Continuamos. Buenas tardes. Hasta luego. Umbral Informativo, la CAT en la noticia.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles su preferencia y recordarles que este 2024 continuaremos informándoles sobre el acontecer laboral y sindical de nuestro país en este su programa Umbral Informativo, la CAT en la noticia. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul. Hasta la próxima. Umbral Informativo, la CAT en la noticia.